Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias si ya no encontraron. Libro de Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 21. Vamos a ver aquí sobre el lado oscuro de un creyente. El lado oscuro de Pablo que está relatando aquí para que nosotros entiendamos también que nosotros también tenemos un lado oscuro. Es decir, que tenemos la carne. Ese es nuestro lado oscuro. Y vamos a ir viendo para que sepamos eso y para que acudamos a Cristo. Como siempre se predica aquí, pues sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay santificación. Sin Cristo no hay justificación. Sin Cristo no hay redención. En Cristo hay todo, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Como también dice Efesios 2, versículo 9, para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta el tema que va a tratar sobre el lado oscuro de cada creyente, vamos a leer el texto y luego tener una palabra de oración. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos dé corazones dispuestos a entender esta sección de su palabra en su contexto. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des corazones puros, limpios, Señor, para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Aunque sabemos que es el Espíritu Santo que aplica eficazmente, pero es nuestro deber preparar nuestro corazón, como dice las Escrituras. Es nuestro deber estar dispuesto y querer que las Escrituras nos edifiquen, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos los cristianos de que podamos madurar, de que podamos crecer conforme a tu palabra nos sea otorgada y nos sea apropiada en nuestros corazones para luego realizar lo que ella quiere, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des este deseo de aprovechar el privilegio que tenemos, Señor, para que nos deleitemos más en lo más importante, no en este mundo que pasa, sino en el mundo celestial que está y va a permanecer para siempre, Señor, porque los deseos de este mundo pasan, la vanagloria de esta vida, pero las cosas de Dios, Cristo, permanece, porque Él es desde antes, siempre fue desde antes, y Él no tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y queremos hallarnos en ti, Señor, no buscando una propia justicia, sino apropiándonos de ti por la fe, por la obra que tú haces para que nosotros nos podamos acercar de gracia hacia ti, y no por las obras nuestras, independiente de tus fuerzas. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, vamos a ver que Pablo aquí nos va a querer enseñar el lado oscuro de él. Por algo nos quiere mostrar esto, por algo, y vamos a ir entendiendo eso. En primer lugar, según el contexto, Pablo nos está queriendo mostrar que nosotros tenemos algo que es avivado por la ley, y por eso quiere que nosotros no agarremos la ley de una manera mala, sino que agarremos la ley conscientes de que podemos obedecerla en Cristo, por las fuerzas que Él nos da. Y por ese algo que yo les dije, Pablo nos va a contar esta sección. Porque si nosotros queremos agarrar la ley de Dios, ignorando que tenemos la carne, vamos a querer actuar en la carne a veces. Si nosotros queremos obedecer la ley de Dios, pero ignoramos que sin Cristo es la carne la que va a querer obedecer, nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer todo mal. Y al contrario, la carne va a ser pecado al ver esa ley, se va a enojar y no va a querer.
Por eso Pablo ya comienza en el capítulo 7 diciéndonos que no debemos ignorar que el creyente ha muerto a la ley. El creyente debe considerarse muerto a la ley, a esa ley que, como dice el versículo 5 del capítulo 7 de Romanos, esa ley que obraba, digamos, para que los restos pecaminosos, las pasiones pecaminosas, sean avivadas y lleven fruto para muerte, todo lo feo. Entonces, Pablo quiere que no pase eso, que no nosotros ignoremos que realmente hemos muerto a ese tipo de ley que avivaba nuestro pecado. Pablo quiere que sepamos que hemos muerto a eso cuando morimos, y antes nos lo dijo en capítulo 6 de Romanos. Versículo 3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, estoy muy apasionado hoy. Tenemos que saber entonces que hemos muerto en Cristo y considerar eso. Ahí fue que morimos a la ley. ¿Cuándo morimos a la ley? Cuando morimos con Cristo. Y dicho sea de paso entonces, nosotros debemos considerar que hemos muerto con Cristo a la ley. Y por lo tanto, al resultado de lo que hacía esa ley en la carne, que era avivar el pecado. Entonces hemos muerto también a ese pecado que era avivado por la ley. Ven que está todo relacionado. Si morimos a la ley, implica que morimos al pecado, porque la ley era la que avivaba, esa ley era la que avivaba la carne en nosotros para producir toda clase de codicias, como luego ya nos dijo Romanos 7. Entonces, ustedes deben entender claro esto de lo que estuve diciendo hasta ahora. Deben entender claro que ustedes murieron con Cristo en la cruz a la ley y al pecado. A la ley y a lo que esa ley producía a nosotros, que era avivar más al pecado. No porque la ley era mala, sino porque nuestra carne agarraba esa ley para producir todo mal. Y eso nos los fue explicando en el capítulo 7 del versículo 1 al 6 y también del 7 al 13 que estuvimos viendo. Y luego del versículo 13, del 14 al versículo 17 que tuvimos la clase de la reunión pasada, nos dijo que aún como creyentes tenemos todavía unos restos de esa carne que agarra esa ley y produce todavía pecado. Entonces, ¿hemos muerto al pecado, a la ley? Sí, totalmente. Y eso, digamos, se va a revelar en su totalidad cuando tengamos cuerpos glorificados, cuando este mundo sea borrado y venga un mundo nuevo. Eso se va a revelar. Pero Cristo ya lo consumó. En Él ya. Él ya lo hizo todo. Él ya tiene un cuerpo glorificado. Él ya está en el siglo venidero. Él ya está en el nuevo mundo. Él es santo y tiene un cuerpo glorificado, siendo hombre como nosotros, pero siendo Dios. Y ya tiene un cuerpo glorificado. Y por causa de eso, eso se nos aplica a nosotros para que ahora podamos vencer a ese pecado cada vez más. Es cierto entonces que sí hemos muerto al pecado y a la ley, pero aún, como yo le estaba diciendo, como Pablo nos estaba diciendo, todavía, lastimosamente, hay una naturaleza, hay unos restos de carne. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra persona, todavía algo, lastimosamente, que nos hace pecar, que agarra esa ley y aviva nuestro pecado en nosotros. Pero vamos venciendo cada vez más a eso, porque Cristo ya lo venció. Y el Espíritu nos hace matar a eso, mortificar a las obras de la carne. Y ese era el contexto, y Pablo nos estaba diciendo entonces que él notaba que todavía había algo en él, ese yo ahí que le hacía lo malo, y luego concluye, como yo dije en la clase pasada, sorprendentemente, él concluye diciendo:
yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué él concluye eso? Porque había en él algo que él siempre quería hacer el bien. Entonces, ¿cómo es eso que terminó haciendo el mal? Yo no soy el que hace el mal realmente, porque yo no quiero. Es el pecado que mora en mí. Y así concluye Pablo. Ahora, yo también aclaré que Pablo está diciendo, aún, como lo dijo antes, que él es responsable cuando peca realmente. Pero si no fuese por la carne, si no fuese por ese mal que les da la fuerza para pecar, él no pecaría. Él concluye que hay una fuerza externa, hay un pecado, hay una carne que le lleva cautivo al pecado, a la esclavitud. Él concluye eso. Realmente el yo espiritual, el que quiere hacer el bien, no hace. Pero hay un yo, ese yo que está confiando en la carne, lo que le hace pecar. Y él concluye eso, diciendo, el yo espiritual no quiere, pero el pecado es el que mora en mí, que me hace hacer lo que yo no quiero realmente. Y ahora Pablo sigue desarrollando eso, lo que nos dijo en este versículo anterior, que no soy yo, sino el pecado que mora en mí lo que hace el mal. Y Pablo nos va a seguir mostrando eso, nos va a seguir explicando esa sección. ¿Cómo es que yo no soy el que hago, pero el pecado que mora en mí es lo que me hace pecar? ¿Cómo es eso? Pablo nos va a seguir explicando en estos versículos. Por ejemplo, vamos a empezar en el versículo 18. Y Pablo dice, y yo sé que en mí, vean, yo sé que en mí, esto es, aclara, en mi carne no mora el bien. Dice, hasta ahí primeramente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Vean que él no dice, yo sé que en mí no mora el bien solamente. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que en mí no mora el bien? Porque uno podría decir, para ahí, ¿Jesús dónde está? Si vos sos cristiano, ¿Jesús mora en ti o no mora en ti? Pero él aclara, es en mí. Pero por algo precisa, esto es, en mi carne, dice. En mi carne. En él mora, sí, el mal. En él mora, pero en su carne. Mora en él, en su persona, en su cuerpo. Mora el mal, pero en el lado oscuro de él. En su carne, que también está su yo y su persona, el cuerpo y todo. Porque la carne usa todo, sentimientos, todo, cuerpo. Pero él dice, en mí mora el mal, pero aclara, en el lado oscuro, porque Cristo también mora en él. Pero hay el mal que mora en el lado oscuro del apóstol Pablo. Por eso aclara, en mí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, aclara, no mora el bien. Ahora, yo dije que la carne es el lado oscuro del apóstol Pablo. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Ya de por sí ustedes deben saber que la carne es todo lo malo. La fuente de todo el mal que Pablo ve en él. Esa es la carne. ¿Qué es la carne? ¿A qué se refiere aquí? Es la parte oscura del Pablo, de su persona, de su cuerpo, de todo. Es la parte oscura donde el viejo mundo, ese viejo mundo que era avivado por la ley, donde el viejo hombre estaba ahí, vivito y coleando, tiene incidencia en él. Esa es la parte oscura del apóstol Pablo, donde el viejo mundo tiene incidencia en él. Esa es la carne. Y la carne está relacionado con, como yo dije, con la persona de él, con el cuerpo de él, pero que está sujeto al mal. Es el lado oscuro de él. La carne es esa parte oscura donde está el viejo hombre, donde la ley le despierta al pecado. Esa es la carne. Genera en él, digamos, deseo del mal, la ley santa y divina. Esa es la parte oscura de Pablo, la carne. Por lo tanto, la carne, ¿a qué se refiere también? La carne es algo en él donde se produce deseos malos
donde Pablo produce deseos malos, donde Pablo produce sentimientos malos, donde Pablo produce pensamientos malos, donde Pablo produce acciones malas. Es por la carne de Pablo que viene todo lo malo. Y la carne también está en su cuerpo, está en su corazón. La carne está también en sus miembros, como más tarde en otra predicación vamos a decir. La carne está en su inteligencia, en su cerebro, en las acciones de su cerebro, que son pensamientos. La carne ocupa toda la parte oscura del Pablo. Eso es la carne. ¿De dónde viene cada mal que sale del apóstol Pablo? Y por donde se realiza también. Esa es la carne. Aunque, claro, el cuerpo en sí no es la carne, el cuerpo en sí no es pecaminoso de por sí misma, pero porque la carne la está usando el cuerpo, ahí ese cuerpo se vuelve corrupto. Muy bien. Es de más, Jesús tuvo un cuerpo corrupto sin tener pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba sujeto a la condenación. Ese cuerpo que antes era perfecto, luego de la caída, fue muriendo el cuerpo del humano. Es así que cada humano vive, por lo menos ahora, 70, 80 años, 100 a lo sumo, 120, algunos más, pero se está muriendo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo corrupto que se muere. Es un cuerpo sujeto a la sentencia de Dios de que entró la muerte física también al humano debido al pecado. Pero vieron que la carne es todo lo malo entonces que sale de Pablo. Pensamientos, todo. Ahora entendemos que él dijo en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es, aclara, no en la parte donde está Cristo, en la mente de Cristo, no. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en todo lo malo, no mora el bien. No mora el bien, Pablo dice. Ahora, hermanos, como yo les estuve diciendo, Cristo ya ganó a esa carne, toda, ya. Esa carne ya tuvo un final. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino para salvar a su pueblo del pecado. Cristo en la cruz por algo murió, para matar a la ley y al pecado y a la muerte. Ya tiene un final. Ese viejo hombre que antes era totalmente, digamos, activo en nosotros, ya dejó de tener aliento. Cristo ya inclusive evaporó ese aliento que suspiró, que exhaló el viejo hombre muerto. Cristo ya. Eso es ya hecho ya. Cristo ya venció. En Él, dice. Por eso Gálatas 5:24 afirma que el creyente ha crucificado pasado a la carne ya, y a sus deseos pecaminosos y a las pasiones pecaminosas de ese lado oscuro. El cristiano ya crucificó. ¿Cuándo? En Cristo, en la cruz de Cristo. Ahí ya lo exterminó. Hay muchos pasajes, por ejemplo, Colosenses 2 dice que Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cristo ya echó ese pecado que dominaba la carne del cristiano, ya lo echó, pero eso se va aplicando a nosotros por el Espíritu. Por eso es el Espíritu, como dice Romanos 8, versículo 13, lo que nos hace a nosotros mortificar las obras de la carne. El Espíritu es lo que nos da a conocer lo que Cristo hizo en la cruz también. Como dice Juan 16, que el Espíritu nos muestra todo lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es la victoria en la cruz también. Entonces, hermanos, nosotros no debemos desanimarnos de que todavía tenemos un lado oscuro. No, ¿por qué? Porque sabemos que Cristo realmente ya lo exterminó en la cruz. Y de una manera posicional, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales y no tenemos nada de carne y nada de pecado. Es un hecho. Y es también real que esa victoria se nos aplica de manera que nosotros podemos vencer
al pecado, solo porque Cristo lo venció, si no, no podríamos. Entonces, sí, tenemos un lado oscuro, pero sabemos que Cristo lo venció y por eso podemos vencer a las obras de la carne, hermanos. El cristiano puede vencer, aunque a veces aparezca con fuerza ese viejo hombre, aunque a veces aparezca ese lado oscuro en nosotros, otra vez y otra vez y otra vez, y como siempre va a aparecer hasta que muéramos aquí en este mundo, pero nosotros podemos vencer a esa carne una y otra vez en Cristo, por la fe en Cristo, dependiendo, creyendo de Cristo que ya venció al lado oscuro, a la carne. Eso debe seguir creyendo el cristiano. Y es más, ese viejo hombre, esa carne, lastimosamente, aunque la vencemos y vamos a seguir venciendo y cada vez más, lastimosamente estará presente y nos va a ganar a veces, en momentos. Por eso Pablo dijo aquí que en este momento particular en su historia le venció el pecado. Y nos va a vencer a veces. Y Pablo nos está contando aquí que le venció la carne. Él quería hacer el bien, pero no terminó haciendo lo que quería. Al contrario, lo que él aborrecía terminó haciendo. ¿Por qué? Por el pecado. La carne, el lado oscuro, donde no habita ningún bien. Seguirá presente. Y a veces, lastimosamente, vamos a perder, hermanos. Esto tenemos que saber también. Pero, como yo les dije en la clase pasada, aún en ese acto de pecado que estamos cometiendo y que estaremos cometiendo, hay un yo espiritual que no quiere hacer eso. Y vos tenés que saber eso, porque vos realmente, como dice Romanos 7, vos ya no estás totalmente en la carne, no estás en eso, vos sos cristiano, es tu identidad, y por eso aún en el momento del pecado hay un yo que todavía cree en Cristo y no quiere hacer el mal. Y vos tenés que identificarte más con ese, no con el otro. Aunque objetivamente, claro, Pablo decía que yo soy carnal, él reconocía. ¿Pero para qué reconocía? Para explicarnos a nosotros que todavía tenemos pecado y que debemos acudir a Cristo. Pero la realidad es esa, que a veces nos va a vencer. Y aún cuando aparentemente no ganó la carne y cuando vos quisiste hacer lo que querías e hiciste, aún en ese momento de victoria, la carne te hizo hacer algo imperfecto en esa buena obra. Porque lastimosamente también en el acto bueno que estás haciendo está el querer de la carne que quiere que vos realices el mal. Está el lado oscuro ahí que no te quiere hacer dejar las cosas perfectamente bien. Por eso aún Pablo decía, si no me equivoco, en 2 Corintios capítulo 4, que de nada tengo mala conciencia, de nada sé que ahora, digamos, no he pecado. Yo sé que no he pecado y si he pecado, Cristo me ha perdonado. Yo sé que estoy ahora bien, que estoy santo y no hay nada, pero no por eso dice, soy justificado. Porque Dios es el que me juzga. Yo no puedo ahora decir que yo estoy bien, ya no tengo ningún pecado. Mirá cómo estoy actuando 100% santo ahora. Aunque yo ahora le puedo decir así que estoy actuando bien sin pecado, no tengo mala conciencia de un pecado, pero dice Pablo también, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es Dios. Y Dios ve, hermanos y hermanas, errores aún en las estrellas, como dice un versículo de Job. Dios es infinitamente santo y debido a que tenemos los restos de la carne, aún nuestras mejores obras son contaminadas por el lado oscuro que tenemos, hermanos. Por eso también en Corintios, Pablo nos dice que nosotros debemos continuamente purificarnos de toda contaminación en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Debemos purificarnos siempre, continuamente. Es el proceso de la santificación. Porque lastimosamente todavía no somos perfectos y el lado oscuro impregna en nuestras áreas de nuestra vida.
Por eso está el proceso de santificación. Pero esto no implica que nosotros no podamos vencer al pecado. Lo vencemos. Solo están ahí los restos perjudicando la perfección de esa obra. Y lastimosamente cuando perdemos y no hacemos realmente, y caemos totalmente, y caemos, consumando ese pecado concebido, lastimosamente, ahí nos ganó el mal, pero sabemos que el yo espiritual está ahí igualmente, no haciendo todo el mal que podría haber hecho el pecado si le diéramos rienda suelta al 100%. Hermanos, Dios ve defectos aún en las estrellas, en mí que ahora estoy predicando, en ti que estás ahora escuchando. Pero no debes tener una mala conciencia. Debes saber que Cristo te perdonó todos tus pecados ahora. Y debes saber que estás bien con Dios. Y debes saber que aunque no seas perfecto así como Pablo, porque Pablo tampoco lo había alcanzado ya, y debes saber que Cristo está en vos y podés vencer al pecado. Y debes saber que no debes depender de lo que ahora sos. Debes depender de lo que ya sos en Cristo, no de lo que ahora sos en situación. Porque si vos querés confiar en lo que vos llegaste, en el nivel de cristiano que sos ahora, si vos querés confiar en ese nivel de santidad que tenés ahora, te vas a desanimar. Apunta más alto, confía en lo que sos en Cristo. Mira arriba. Eso es lo que te va a dar buena conciencia, hermanos. Si no, vas a encontrar defectos y no vas a poder vivir en paz. ¡Ay, no! Hice mal acá. No, estoy actuando bien, pero no, seguramente acá la carne me hizo mal y así vas a vivir intranquilo. Confía en Cristo, que estás en Cristo. No dependas de tu situación, no dependas del nivel de santidad que has llegado ya. Te falta más para ser perfecto y solo Cristo lo es. Y en Cristo sos perfecto. En posición. Muy bien. Así que, hermanos, el pecado, lastimosamente, está en nosotros. El lado oscuro impregna toda nuestra persona, pero Pablo hace la disección y nos muestra que en la parte mala, en la carne, no hay nada de bueno. No hay nada de bueno allí. Como dice el versículo 18, parte B, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Allí Cristo no mora y no podemos culpar a Cristo cuando pecamos si Cristo no hizo eso en vos. Fue de tu corazón corrupto que salió ese deseo malo que hizo hacer una mala acción. Fue de tu corazón perverso y engañoso, como dice Jeremías, lo que te llevó a pecar. De la parte del corazón tuyo que está la carne. De la parte del corazón que es corrupta. La parte del corazón que es perversa, engañosa. De allí te salió el poder para pecar, de esa carne. No de la parte del corazón donde Cristo habita, no, sino del corazón que es corrupto, de ese lado oscuro de la carne, donde no mora el bien, nada de bien. Es el lado oscuro del corazón de Pablo, de ahí sale lo malo, de ahí no encontrás nada bueno que salga. Y ahí no está Cristo en esa parte carnal, porque Cristo no tiene comunión con las tinieblas, hermanos. Así que Pablo nos va a mostrar esa evidencia de que el mal está en él en el versículo 18, parte B. ¿Qué dice el versículo 18, parte B o C? Dice, leo todo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque la evidencia, el querer el bien está así en mí, pero no el hacerlo. Él ve que hay una fuente que le hace pecar, que hay mal en una parte en él que hay mal. ¿Por qué? Porque él quiere hacer el bien, pero no puede. Entonces, 2 más 2, 4. Acá estoy viendo mi impotencia. Acá estoy viendo una evidencia que soy impotente para hacer el bien. Entonces,
Algo de mal me está frenando para que no haga el bien, porque no hacer el bien es pecado. La omisión del bien es pecado. Hay un mal. Él ve aquí la primera evidencia, que es la impotencia de hacer el bien. Es una evidencia de que hay una parte en él donde hay mal. ¿Vieron? Una fuerza externa que le lleva a obstaculizar el proceso bueno de pensar, querer el bien y luego hacer el bien, como estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces Pablo como que dice, no, como ese dibujito, bueno, ese dibujo, esa pintura, no sé, de Van Gogh que está así en un barco y dice, no sé si es de Van Gogh, y dice, debo tener algo mal en mí, no puedo hacer el bien que quiero. ¿Vieron? Él encontró esa evidencia. Y vamos a ver otra evidencia que encontró de por qué tiene el mal. Versículo 19. ¿Qué dice? Ya llegamos al versículo 19. Otra evidencia de por qué está el mal en él. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No solo hay un mal en él que le impide, que le hace ser impotente para realizar el bien, sino que hay un mal en él que le hace hacer el mal activamente. No solamente le da impotencia al bien, sino que actúa mal en él. Vemos la evidencia que hay un mal entonces en él, en el apóstol Pablo. Ve la consumación del mal. Hermanos, el mal está en él, concluye. Y en las propias palabras de Pablo, vemos en el versículo 20, ¿qué dice eso? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él concluye, entonces, y si lo que no quiero, eso termino haciendo, ese mal termino haciendo, entonces es el pecado realmente que mora en mí. El mal mora en mí. La carne mora en mí. La carne está en mí. El mal mora en mí. La carne está ahí de él. Y el mal mora en la carne. Y acá dice el pecado mora en mí. Vieron que está diciendo que hay un mal que mora en la parte oscura del apóstol Pablo, que es el pecado. Que vimos antes, que es el pecado que está en la persona de Pablo y cuando viene la ley, agarra vivacidad. Y Pablo continúa con ese patrón y dice que aún como cristiano le pasa eso. La ley viene y le engaña para pecar. Y vamos a ir viendo eso. No olvidemos eso, que es la ley santa de Dios, el catalizador, lo que genera que el pecado se enoje al ver la ley, para engendrar más lo que sabe hacer el pecado, que es solo hacer pecado. Para manifestar la presencia que aparentemente no estaba tan manifestada, pero ahí lo manifiesta abiertamente, de tal manera que Pablo se dé cuenta que realmente no pude hacer lo que quise y el mal, el pecado que mora en mí es lo que me hace pecar, pero soy yo el que peca. Por ejemplo, dice el versículo 21, eso que es la ley de Dios, lo que le incita a pecar a su lado oscuro. Versículo 21, ¿qué dice? Así que, queriendo yo hacer el bien, él quiere cumplir la ley de Dios, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, entiéndase aquí, hallo este principio, hallo esta ley matemática científica que no falla, que cuando quiero hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Vamos a ir entendiendo este versículo. Vamos a ir entendiendo. ¿No ven similitudes de este versículo con el versículo 10 del capítulo 7? Del versículo 10, capítulo 7, dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el mandamiento me mató. ¿No ven una relación aquí? Yo les explico. El pecado, un poco antes, como leímos en estos versículos que estuvieron antes en la exposición, el pecado aprovechó la llegada del mandamiento que Pablo quería hacer para tener vida. No codiciarás, por ejemplo, y Pablo quería obtener eso para tener más vida. Ese pecado aprovechó ese mandamiento que tenía un fin bueno. ¿Para qué? Para despertar y producir la muerte en el apóstol Pablo. Y esta es la ley, el principio matemático, científico, que Pablo aún como cristiano encuentra en su vida, que él queriendo hacer el bien, queriendo cumplir el mandamiento bueno, cualquiera, no solo no codiciarás, que él queriendo hacer eso, haya una ley, que hay algo que se lo opone, hay un mal que no quiere hacer eso, y él encontró esta ley científica que todas las veces que él quiere hacer el bien, encuentra una oposición. El mal se manifiesta y lo siento. Aquí, en el pecado, él lo notó más que nunca. Hermanos, vemos entonces que Pablo, como un científico, un buen científico, demuestra con pruebas su tesis. Y como un buen científico, ya en los versículos anteriores, en primer lugar, él estuvo separando el buen funcionamiento de Pablo del mal funcionamiento de Pablo. Él separó lo bueno de lo malo. Como un científico, como que diseccionó el funcionamiento de él y dijo, ¡plum! Acá está el mal, ¡plum! Acá está el lado oscuro. Lo diseccionó, pero todo actúa en él, ¿no? Pero él, como buen científico, para estudiar los casos, como hacen los científicos, separa, para ver, estudiar mejor, de dónde vienen las cosas. Quiere ver el comportamiento interno de esta máquina. Y separó, como buen científico, y halló que el lado oscuro que le hace hacer mal es la carne. El lado bueno es el yo que quiere el bien. Y como antes lo estuvo diciendo, que es el que está con Cristo. Y esta clase de separación lo vemos en toda su teología, por ejemplo en Gálatas 6:8, que dice, el que siembra para su carne, su lado oscuro, el que siembra para lo malo en él, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, que está morando en el lado bueno, del espíritu segará vida eterna. Y como dice John Owen, el libro que Joan me prestó para leer, aquí se está refiriendo también a la vida que ahora ya tenés en Cristo, a la cualidad de la vida, vivir con todos los frutos del Espíritu. Si sembrás para el Espíritu, vas a obtener vida. Pero si sembrás para la carne, obtenés la muerte. Y si no sos creyente y no tenés el Espíritu, vas a obtener muerte eterna en el infierno. Pero si sos cristiano, vas a experimentar el aspecto de la muerte que viene como consecuencia de la aparición de la carne, que no trae algo de vida, sino algo de muerte. La antimateria, por así decirlo. Yo que sé qué es eso, ni yo sé. Pero bueno, aquí vemos eso. Y en segundo lugar, como un buen científico, ¿qué dice Pablo? En segundo lugar, como buen científico, él notó que esa existencia del mal en él, esa existencia del mal, ese lado oscuro, ¿ya?, provoca en él que cuando él quiere hacer el bien, el otro de acá, ese mal de allá, cuando este quiere hacer el bien, este mal de allá viene, ¡pum!, se revela. Se enoja contra la ley santa. ¿Vieron la ilustración que yo le dije la otra vez? Que venía aquel, el santo, que nos robaba y que era un policía botón. Y entonces el pecado se enojó contra ese policía, por así decirlo. Bueno, eso bien hace el mal. Quiere rebelarse contra la ley y manifestarse y oponerse. Y él notó esa ley. Y él lo llamó la ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuándo? Cuando él quiere hacer el bien. Más adelante lo va a denominar la ley del pecado, pero todavía no llegamos allí.
Ahora, hermanos, esto no significa, como yo le estuve diciendo, que el mal siempre vencerá y que Pablo nunca va a poder hacer lo que él quiere, el bien que él quiere hacer. Esto no está diciendo que el mal, digamos, siempre le va a ganar al otro. No, acá Pablo, como yo le estuve diciendo, está agarrando una sección donde el pecado le ganó en esta sección, en este tiempo, en este momento. El mal no siempre vencerá, pero sí va a pasar a veces. Y lo que sí siempre va a pasar es que el mal siempre va a querer oponerse al bien. Nunca vamos a poder hacer algo bien en el Espíritu por el poder de Cristo sin que el mal ahí en nosotros quiera decir, odio esto. No. Aunque nosotros no estemos conscientes por el poder del Espíritu, por estar en Cristo, aunque no estemos conscientes en el momento de la acción del mal, lastimosamente el mal ahí se está oponiendo a nosotros, quieramos o no, porque el lado oscuro está, como yo les estuve diciendo antes, trágicamente, que aún Pablo, aunque de nada tenía mala conciencia, no por eso era justificado, porque Dios es el que juzga y Dios ve errores aún en las estrellas, hermanos. Entonces, lo que sí nosotros debemos tener en cuenta que el mal siempre se va a oponer y va a aprovechar las tentaciones, la vanidad de la vida, va a aprovechar cosas para que vos cedas a las tentaciones. El mal va a querer, digamos, influenciarte para que vos cedas a la tentación. La tentación no es pecado. La oposición en sí del mal no es pecado. Pero, si ya está ahí formándose un nido, y ya ves ahí indicios del mal y está ahí, pues puede estar el pecado ya ahí. Por eso siempre hay que orar, perdóname Jesús. Porque aunque yo no vea mi pecado oculto, yo sé que tú ves, pero límpiame Jesús, perdóname siempre. Dice que confío siempre que tú me perdonas siempre, porque ya me perdonaste en la cruz. Fe en eso siempre. Pero el mal siempre va a querer oponerse y va a querer que vos cedas a esa tentación. Trágicamente eso es la realidad. Aún en la mejor acción donde estás con el poder de Cristo, en el poder del Espíritu, el mal va a querer hacerte sacar esa perfección del bien que estás haciendo. Hermanos, eso es una realidad. Aún en el mejor acto que estás haciendo, lastimosamente, debo decir, inclusive, que aunque el pecado no te impida totalmente, el pecado va a estar corrompiendo algo de esa acción buena que hiciste, porque el pecado está allí también, como ya les dije. Un ejemplo de esto. Imagínense que un doctor que es cristiano dice, toma este medicamento, vi algo mal y yo sé que este medicamento te puede ayudar, toma y te doy gratis, porque quiero hacer un acto bueno ahora, porque tengo bastante y ¿qué me cuesta? Yo soy cristiano, Dios como que me dijo por su palabra que debo realizar este bien. ¿Qué me cuesta agarrar un medicamento aquí de los muchos que tengo y regalarte a uno? Tomá. Y vos te quedás tan bien, tan gozoso por darle ese remedio. Estabas tan en el espíritu, tan, digamos, ahí, con éxtasis espiritual hasta, podemos saber. Pero en el momentito ahí, en ese acto, vos dijiste, qué bueno que soy. Nadie lo podía haber hecho tanto como yo. En ese pensamiento que se te vino ahí, ya es pecado y ya te corrompió la acción. Y la carne viene a veces en el momento que vos estás en el clímax. Por eso aún Pablo, que estaba, digamos, consciente de lo que Cristo le hizo hacer, viajar al tercer cielo, él no manifestaba todo eso. Y es más, Dios le dio un aguijón de la carne para que no se gloríe, pues era propenso en su carne a gloriarse,
por esa gran obra que Cristo le había permitido hacer. Nosotros tenemos la carne que en el mejor acto que hagamos puede manifestarse para mostrar un pecado también. Y cada acto también que hacemos puede estar sujeto a algo malo, porque todavía no somos perfectos, no somos como Cristo. Lastimosamente, es así. Pero como dije, no confíes, no deposites tu confianza en el nivel de santidad que llegaste ahora. Tu confianza debe estar solo en Cristo, solo en Jesús. Como dice una música, solo en Jesús. No deposites en tu nivel de santidad, en la obra que hiciste para Dios. No deposites en cuán bien regalaste un remedio, un folleto o evangelizaste. No deposites tu confianza en tu obra cristiana que fue ayudada por Cristo y el poder del Espíritu. No deposites en tu nivel de santidad, sino allá tu confianza solamente en Cristo. Solamente, y tener tus obras como por basura, realmente, a la luz de la excelencia de Cristo, como dice Filipenses 3, hermanos. Entonces, hermanos, no obstante, a pesar de este lado oscuro que se manifiesta en cada acto y que a veces nos hace perder totalmente, es decir, caer en la tentación y no hacer lo que queremos hacer realmente, no obstante, el cristiano se va santificando cada vez más. El cristiano va ganando cada vez más territorio y va venciendo cada vez más. Un cristiano que comenzó su vida cristiana peca más, por así decirlo, que un cristiano de muchos años de santificación. Si se santificó muchos años correctamente, a un nivel bueno, porque como en Hebreo decía que hay muchos que ya deberían ser maestros y no lo son, pero si un cristiano siguió, va a pecar menos, aunque el pecado, el mal, el lado oscuro está ahí. Y el lado oscuro no cambia, es pecado, y el pecado nunca tiene nada de bueno, el pecado es malo, y el lado oscuro está ahí, no hay bien en el lado oscuro. Pero el cristiano que se santifica corta más ese lazo que hace que el pecado entre y se revele, por así decirlo, una manera de ilustrar. Pero por eso la santificación es una realidad, pecamos menos. Eso es la santificación, ser cada vez más santos, con menos pecado, purificando todo lo malo, limpiando toda la corrupción de carne y de espíritu y creciendo más a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo principal. Lo principal, el pecado de la incredulidad es un pecado que nos hace pecar todos los otros pecados. El pecado de no creer en Cristo, hermanos, de no crecer en la fe en Cristo, es el peor pecado que uno puede cometer. Es el peor pecado que un incrédulo que nunca se convirtió puede cometer, porque este pecado le va a llevar al infierno, es decir, no le va a hacer creer y ir al cielo, el pecado de la incredulidad. Pero un creyente también es el peor pecado que puede cometer, porque la fe en Cristo es lo que nos hace vivir a Cristo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No depositamos nuestra confianza en la fe en sí mismo, sino depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo. Creemos que Él puede hacernos vivir, pero ahí está la fe, hermano. Y el pecado de no creer en Cristo, el pecado de la incredulidad, es el pecado que no nos hace vencer en la vida cristiana. El pecado de no depositar nuestra confianza en Cristo. Y esto es lo que siempre está queriendo invadir en nosotros. Que nosotros confiemos, creamos en nosotros mismos, pero no en Cristo, hermanos. De hecho, entonces, la santificación es progresiva, y vamos a seguir santificándonos cada vez más. Y lo principal que debemos prestar atención es no dejar que esa fe disminuya, sino crecer más en nuestra fe en Cristo, discerniendo las riquezas que tenemos
en Cristo, las riquezas espirituales de Él. Eso es lo que nos va a hacer crecer más en todas las áreas de nuestras vidas también. Para eso tenemos que leer todas las Escrituras, para eso tenemos que ir a la iglesia y no dejarnos de congregar, porque no vamos a saber nada de esto, hermanos. Entonces, hermanos, debemos saber algo para ir terminando, para ir concluyendo, que a pesar de que nosotros lleguemos a un nivel así, mirá, casi perfecto, no lo va a pasar en esta vida. Aún ahí, esto es lo que quería decirles también, aún ahí, y es lo que nos está indicando este pasaje, aún ahí, lastimosamente el pecado nos va a hacer perder, porque todavía tenemos los restos de la carne. Y esto es lo que está aquí diciendo el pasaje en esta sección, para luego explicar el contexto mayor, que solo en el Espíritu vamos a poder hacer que eso no pase. Pero en esta sección Pablo nos quiere hacer hincapié en decirnos que el mal nos va a ganar, aún en los santos más santos que haya, porque Pablo aquí ya era santo, era un buen cristiano, pero había, objetivamente nos está diciendo que había algo en él que le hacía perder, hermanos. Y luego va a concluyo entonces, que por mi carne voy a hacer el mal, pero gracias a Cristo, que tengo la mente de Cristo que me lleva a hacer el bien. Él concluye eso. Pero acá nos está mostrando objetivamente que hay algo mal. Hay. Y tenemos que entender en cuenta eso. Y yo les voy a decir que tampoco hay que desanimarse. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor y Cristo está en nosotros y nuestra posición debe estar siempre depositada en la realidad. Nuestra fe debe estar posicionada en Cristo. Pero, hermanos, vamos a pecar. Hay una película donde le secuestran a la hija de un ex de la CIA, le secuestran a la hija y bueno, la hija agarra el celular, todavía no le secuestran del todo, ¿no? La hija ve que están ahí los secuestradores y la hija le dice, acá vienen los secuestradores, acá vienen los secuestradores. Y entonces el padre le dice, dame todos los detalles de esos secuestradores, dame todos los detalles. Si tiene tatuaje, cuánto es la altura, escuchá lo que dicen, decime algo, deja el celular ahí que yo quiero escuchar, decí todo. Pero hija, te van a agarrar. Aquí Pablo nos está diciendo, el pecado nos va a agarrar. Vamos a pecar. Yo no soy un perfeccionista que le digo que nunca voy a pecar, porque yo siempre voy a creer en Cristo. Aún así, y eso está bien, debemos tener esa fe, lamentablemente voy a pecar, vamos a pecar. Y esto es lo que Pablo nos está queriendo hacer. Lamentablemente, hijitos, como que Pablo nos está diciendo, van a pecar. Pero gracias a Dios que el apóstol Juan dice, hijitos, tenemos abogado en los cielos, que nos perdona todos nuestros pecados. Y por algo lo dice, porque de hecho vamos a pecar. Pero hijitos, tenemos abogado. Esto tenemos que resaltar también. Gracias a Cristo. Vamos a pecar, pero tenemos abogado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tenemos el lado oscuro que impregna nuestro corazón perverso y engañoso. Porque tenemos un lado oscuro que impregna el pensamiento, el cuerpo malo de nosotros, hermanos, y que se opone, y que tenemos una lucha constante, quieramos o no. Como dice Gálatas 5:17, el deseo del Espíritu lucha contra los deseos de la carne para que no hagáis lo que quisierais. Están ahí la lucha. Tenemos esa lucha y debemos reconocer eso. El ejército, voy a leer una cita de un noticiero que vi en YouTube hace unos años. El noticiero estaba contando que cuando los terroristas de Hamas, no sé cómo se dice, entraron en Israel y mataron una cantidad de personas, mataron, entraron en Israel cuando se descuidaron, entraron, pum, mataron así. Y este noticiero nos va a decir que luego aún de una semana y media, todavía había uno por ahí que estaba queriendo volver a su ciudad, a Gaza, pero estaba por ahí en Israel, uno por ahí. Nos dice,
El ejército reveló que el miércoles, una semana y media después del inicio de la guerra, las tropas de Israel hallaron a un agotado terrorista que trató de llegar a Gaza, donde estaba él, desde Israel. Y no descartó el gobierno israelita que aún haya más merodeando aisladamente en las zonas de ataque en Israel. El cristiano, hermanos, ya ganó la victoria en Cristo. Desde la perspectiva de esa victoria, solo hay algunos cabos sueltos que quieren aparecer. Hay un lado oscuro ahí que ya está, cojeando porque Cristo realmente lo mató en la cruz. Un lado oscuro que está ahí, pero tiene todo el mal en sí. Es un terrorista. Es lo peor de lo peor. Y está ahí merodeando, acechando y actuando. Pero va a haber un momento que ese terrorista va a morir en nosotros. Cuando lo carnal de nosotros se desprenda de nuestro cuerpo, cuando el pecado deje de habitar en nosotros, cuando tengamos cuerpos glorificados. Antes, no, porque tenemos el lado oscuro. Tenemos, aún el cristiano más perfecto todavía tiene, solo la muerte. ¡Bum! Va a separar. Y la muerte va a aplicar, la obra de Cristo en nosotros para dar muerte a ese cuerpo pecaminoso, carnal, que era sujeto por el pecado, para darnos un cuerpo glorificado, el cuerpo de Cristo glorificado a nosotros. Y ahí no vamos a tener ningún lado oscuro más. Y esta fe, esta esperanza debemos alimentar, debemos vivir con esta esperanza que un día ya, chau carne, chau. Y esta esperanza nos debe alimentar a decir no al pecado. Esta esperanza nos debe alimentar a decir quiero posicionarme en Cristo. Y esta esperanza nos debe mirar más allá de nuestro grado de santidad. Yo soy santo, no sé qué. No, porque el pecado está ahí. No te fijes en tu grado de santidad ahora. Fíjate en Cristo nomás, en lo que Él hizo en la cruz y en lo que hará por esa obra de Cristo en la cruz contigo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí. Gracias por esta posibilidad, Señor, que tuvimos de aprender más, texto por texto, tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros no debemos mirarnos a nosotros mismos. No debemos mirar inclusive las obras gloriosas que tú hiciste y depositar toda nuestra confianza en lo que nosotros hicimos en ti, sino depositar nuestra confianza solo en ti, en lo que tú hiciste en la cruz. No hallar nuestra justicia, nuestra vida, nuestra santificación, nuestra redención en nosotros, sino en Cristo, porque Él lo hizo perfectamente. Nosotros no somos perfectos, quieramos o no, no lo somos. Yo no lo soy. Ahora y en este momento que estoy predicando aún, el lado oscuro se manifiesta. Y en cada hermano aquí presente. Pero gracias a Cristo, esta no es mi realidad realmente. Mi posición está en Cristo, que yo soy en Cristo 100% santo, justificado, redimido, y estoy por eso en los lugares celestiales. 0,0000001% de pecado no tengo ya, ni eso si quiere. Gracias por eso, porque me hace ser feliz eso. Pues si miro que no tengo mala conciencia en este momento, por ejemplo, si miro a eso, algo me va a decir: no seas orgulloso, no por eso sos justificado. Mi posición está en Cristo. Gloria a Dios por esa realidad que nos hace vivir felices. A lo contrario, ningún cristiano podría estar siempre gozoso. Pero gracias porque podemos obedecer el mandamiento de regocijarnos siempre, porque nuestra fe está basada en lo que Cristo hizo, en lo glorioso que Él hizo, una vez por todas, por nosotros. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.